Bienvenidos al tercer trimestre del año 2023. El tiempo avanza, aún Jesús no viene, pero nosotros conservamos la fe y la esperanza de su pronta venida. Así que vamos a empezar nosotros estas lecciones que están de gran interés para nosotros. El título de la primera lección es un pronóstico de tiempo de largo alcance. Y el versículo se encuentra, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que en la primera lección del tercer trimestre se refiere a la historia de Noé. Vamos a hacer algunas actividades, vamos a dar algunas ideas de cómo ustedes pueden enseñar a los niños a los adolescentes acerca de Noé. Esta es una historia muy conocida, es una historia que ha provocado controversias porque algunas personas creen que realmente no hubo un diluvio. Nosotros creemos en que hubo un diluvio. Así que vamos a ver las características de Noé. En esta primera parte, cuando ustedes relaten la historia, los niños necesitan escuchar la historia para comprender el mensaje. Ustedes van a poder descubrir las características positivas que tenía Noé, las características negativas y luego qué van a imitar, ¿no? Entonces, ustedes pueden primero descubrir las características que Noé tenía, que la vamos a ir diciendo durante esta lección. Otro de los trabajos que puede ser este sábado, el primer sábado, el segundo, el tercero, porque va a seguir el tema. Ustedes pueden llevar periódicos con un marcador de color fosforescente, y donde los muchachos van a marcar las noticias que muestran la maldad de las personas. Y el propósito es que ellos descubran que en todos los periódicos existen muchas noticias acerca de la maldad que ha aumentado día a día. Esto es una actividad que ellos pueden hacer, quizás en la semana, ellos pueden escuchar noticias que se relacionen con este tema. Vamos a, en primer lugar, ¿quién fue Noé? Noé vivió muchos años y siguió los mandamientos de Dios. Noé fue uno de los descendientes de Adán y Eva que se mantenieron leales a Dios. Era un adventista del séptimo día, guardaba el sábado, esperaba la venida del Mesías, ¿no es cierto? Él creía en Dios, ¿no es cierto? Esperaba la venida de Jesús, no comía puerco, así que cumplía con las características de un adventista del séptimo día, ¿no? Y predicaba de la venida del diluvio. Pero Noé tenía una familia grande, él tenía una sola esposa, por lo tanto ahí nos muestra que él era descendiente de Adán, porque en ese tiempo muchos de las personas tenían muchas esposas, él mantuvo el mismo ejemplo que había sido en el Edén de todo solo tener una esposa. Y Dios le dio tres hijos que se llamó Sem, Cam y Jafet, y las esposas de los hijos, ¿no? Es una pena que no sepamos el nombre de las esposas o de la esposa de Noé y de sus hijos, ¿no? Por alguna razón, Dios no quiso que se mantuviera, pero nosotros aquí vemos que la familia de Noé era un grupo de 8 personas. Ahora, ¿por qué había Dios decidido acabar el mundo con Noé? Nos dice la Biblia que Dios vio la maldad de los hombres era mucha en la tierra, o sea que había muchas personas antes del diluvio, y dice que todos los designios de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, tenemos que aquí diferenciar qué es una cosa mala de una cosa buena. Entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero no es que Dios estaba arrepentido, sino que realmente lo que estaba arrepentido era de ver la maldad que había en este mundo, ¿no? Así que Dios dijo, Dios va a raer sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, Dios, la maldad era muy grande, si ustedes leen los libros de Ellen White acerca del diluvio, las personas cometían, y Jesús mismo lo dijo, se cometían los mismos pecados que hoy día tenemos. Ahora, la corrupción era en aquella época causa de gran violencia y era muy grande. Inclusive en algunas versiones de la Biblia
decía que había bandadas armadas terroristas que atacaban a los pueblos, a la gente, para apoderarse de sus riquezas y abusar de las personas, ¿no? O sea que era realmente la violencia era muy grande, había corrupción, injusticia, y esto provocaba realmente la violencia. Esto era algo que hoy día frecuentemente se ve. Ahora, recuerden que los antediluvianos eran personas muy inteligentes, conservaban todavía la inteligencia que habían promocionado y que había tenido Adán y Eva, y por lo tanto, por los escritos de Elena de White, ellos hacían amalgamas, ellos jugaban con la genética, o sea, podían hacer es crear, usando la genética, podían crear seres, por eso se presume que muchos de los dinosaurios y animales que hoy día no están en la Tierra posiblemente fueron producidos por esos juegos genéticos que hoy día vemos los clones. Así que la gente antediluviana tenía un conocimiento de ello, ¿no? O sea, ellos no era que creaban, sino que ellos jugaban con la genética que Dios ha creado, ¿no? Ahora, no necesitamos que nos convenza de la corrupción que pasaba en esa época, porque hoy día nosotros tenemos la misma. Debido a mucha inseguridad, la casa de nosotros parecen cárceles, tenemos cámaras, tenemos cerrojos, llaves, no por la casa nuestra parece una casa fortificada, los malos están afuera, pero los buenos temerosos de Dios estamos dentro. La maldad en aquella época, como en nuestra época, también es alarmante el incremento de niños asesinados por sus propios padres, el abuso sexual, el abuso físico, niños que en países les dan armas para que luchen en las guerras. Así que ese mismo tipo de maldad y violencia también posiblemente existía en el tiempo de Noé, ¿no? La mayoría de las personas se casan, se divorcian. Hoy día hay una aprobación al matrimonio entre homosexuales. Es una onda que ha recorrido el mundo entero y muchas naciones lo han aprobado. Hay cosas que son malas, ¿no es cierto? Y que hay que llamarlas así a la luz de la Biblia, no a la luz de las personas. Ahora, ser honesto hoy día es visto como una cosa tonta. Si alguien encuentra una cartera con dinero y está el nombre de la persona, si alguien la devuelve, es una persona tonta, ¿no? En la mayoría, esto refleja la grave situación de las personas. De todas maneras, es importante que nosotros entendamos que había mucha maldad y Dios no aprueba ningún tipo de violencia. ¿Cierto? Así que el mundo estaba corrupto, pero dice que entre todas las familias de la tierra, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea que la familia de Noé, los padres de Noé, los abuelos de Noé que estaban con él, hallaron gracia también. Y Dios decidió destruir este mundo, ¿cierto? Lo iba a destruir con agua, ¿no? Así que Dios le dijo que iba a destruir el mundo con agua, ¿no es cierto? Recuérdense que la próxima destrucción que Dios va a ser de fuego. Ahora, entonces Dios le dio la orden de construir un arca y también le dijo los detalles de cómo construir el arca. En realidad el arca no era de Noé, el arca era de Dios. O sea, está mal llamado el arca de Noé porque el arca no era de Noé. El arca era de Dios porque Dios dio las medidas que ellos necesitaban para construir el arca, ¿no es cierto? Fue un éxito de ingeniería náutica. El arca iba a medir 133 metros, que equivale casi a dos estadios de los Estados Unidos, ¿no? 23 metros de ancho y 14 metros de altura. Si ustedes ven la siguiente foto, en Holanda han construido una réplica usando las medidas exactas dadas en la Biblia. Ahora, si tú observas, algo interesante era que quiere decir que en el tiempo de Noé la gente sabía navegar. Y Noé no lo construyó el arca cerca de un río, la Biblia no dice eso. Él lo hizo en una llanura. Por lo tanto, la gente decía, este está construyendo un arca en un lugar seco, si aquí no hay agua, ¿cómo va a transportar ese barco, no? Pero era la orden que Dios le había dado. Ahora, y eso es muy importante porque nosotros tenemos
que reconocer que construir un arca era no solamente una tarea titánica, ¿no es cierto? No solamente eso, sino que también era una prueba de obediencia. Dios le había dicho a Noé, el mundo entero va a ser inundado con agua y todos los que no están en el arca van a morir en el diluvio. O sea, el arca iba a ser la salvación para para las personas que aceptaban arrepentirse de sus pecados, ¿cierto? Y eso es importante porque Dios nunca el trabajo para Dios es fácil. Todo trabajo requiere esfuerzo. Así que cuando Noé tuvo la conversación con Dios, Dios quizás le dio una imaginación de lo que era la lluvia, porque jamás había caído lluvia. Hasta esa época, el jardín, en la tierra, de abajo de la tierra fluía agua y no caía lluvia. Por lo tanto, ellos nunca habían visto llover. ¿No es cierto? Pero en la creación, Moisés cuando escribe el libro de Génesis, enfatiza que había agua en las nubes, pero nunca había llovido. Así que esto era algo extraño, era un mensaje de Dios y Noé asumió la responsabilidad, ¿no es cierto?, de poder hacer cumplir el plan de Dios. Ahora, el plan de Dios no era que construya el arca y no, sino que Noé tenía un mensaje que predicar, un mensaje que anunciar. En primer lugar, él tenía que asumir el reto, ¿no es cierto? Como en todos los personajes de la Biblia, Dios le dio las facilidades para que él pudiera conseguir los materiales. Se necesitaba mucha madera, muchas manos, mucho trabajo. Por lo tanto, Noé empieza a hacer este arca que demora 120 años. Ahora, por supuesto, la familia le ayudó. Y no solamente hay que ver el punto de vista que la familia le ayudó, ¿no? La esposa de Noé fue una persona que le ayudó. En ninguna parte de la Biblia dice que ella se opuso o pudo o pensó. Yo creo que Noé es un maniático, está demasiado impresionado por la maldad de la gente y él está viendo visiones raras. No. Ella tuvo que creer, ¿no es cierto?, cuando Noé le habló de que había recibido una visión que la tierra iba a ser destruida. Los hijos, ¿no es cierto? Los hijos iban creciendo y cuando Noé iba contando la experiencia, ellos también iban fortaleciendo su fe porque sabían que iba a haber un gran diluvio. Las nueras. Por lo tanto, esta familia estaba realmente comprometida, ¿no es cierto?, en el trabajo y en el liderazgo que a Noé se le había dado. En una época, ¿no es cierto?, en una época cuando, ¿no es cierto?, la gente no había visto llover. Es como nosotros no hemos visto la venida de Jesús. Pero Noé siguió los pasos de Dios. Ahora, algo interesante que también tenemos que darnos cuenta es que la maldad, dice, era mucha en la tierra. O sea, posiblemente la tierra, los descendientes habían alcanzado mucho su apogeo. Y dice que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, había borrachos, había drogadictos, había violencia, había robos, había saqueos, porque en algunas versiones, como te digo, de la Biblia antigua, decían que habían armadas que atacaban, los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres. Entonces ahí empieza una definición que hijo de Dios, hijo de los hombres. Hijo de Dios eran aquellos que obedecían los mandamientos, hijo de los hombres eran los que seguían el pecado. Así que ambos se casaban, se emparentaban. Y cuando dice que había violencia, era quiere decir que había ataque. Posiblemente los hombres, al ver que los hijos de Dios tenían riquezas o otros se apropiaban de las propiedades, mataban, violaban, y dice que era continuo solamente al mal. Y muchas de esas cosas hoy día la vemos. Por eso cuando ustedes ven los periódicos en inglés, en español, en el idioma que los niños puedan leer, los niños realmente van a poder descubrir que muchas maldades, robos, asaltos, asesinatos, una vida liberal, alcohol, drogas, ¿no es cierto? Ayer cuando yo me iba a mi trabajo, tomo un bus y que viene de Nueva York y el bus olía a marihuana. Porque tristemente en el estado de New York las personas pueden fumar marihuana. Hay
casas ahora, con el permiso del gobierno, que venden caramelos, frutas, venden droga, venden marihuana, como si se vendieran galletas, ¿no? Entonces hay mucha maldad, ¿no? La corrupción es tan antigua, ¿no es cierto? El mundo va de mal en peor y entonces Dios decide la destrucción, ¿no es cierto? Pero no es que Dios mandó fuego del cielo, Dios pudo haber destruido a los malos. No, Dios les dio una oportunidad. Entonces, al construir el arca, que demoró 120 años, realmente esa era la salvación para aquellos que iban a decidir. Ahora, no era fácil, ¿cierto? Pero Noé tomó esa responsabilidad, ¿cierto? Me imagino que Noé no solamente predicaba, y también él hablaba, él enseñaba. La Biblia pues nosotros pues nos podemos imaginar porque esa gente era inteligente. Esa gente sabía quién era Dios, sabía porque ellos descendían de Adán y Eva. Y eso hay que tomar de ese punto de vista. Las personas los antidiluvianos, antes del diluvio, eran personas que eran descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, conocían quién era Dios, pero ellos decidieron apartarse. Por supuesto que quien estaba detrás de todo esto era Satanás. Satanás había logrado que las personas en el mundo estuvieran corruptas, pero Noé y su familia se mantuvieron a Dios. Una cosa también importante es que los descendientes, el padre y el abuelo de, eh, de Noé también estaban allí y ayudaron en la construcción, ¿no? Como te digo, si nosotros vemos las cosas de esa perspectiva, Jesús dijo que el mundo iba a ser como en los tiempos de Noé. Y así que tú puedes mirar los periódicos, puedes mirar las noticias, puedes mirar alrededor de tu vecindario, y puedes darte cuenta que hay mucha violencia en nuestro alrededor, ¿cierto? Pero algo que es importante, que cuando da un mensaje, lo da completo, lo da completo, porque cuando Dios le dice a Noé que él tiene que construir un arca, no solamente le dice el tipo de madera y y la brea que tenía que echarle, sino también le dice las medidas. O sea, el arca no era de Noé, el arca era de Dios. Y entonces él construía el arca de acuerdo al modelo que se le dijo. Ahora, vemos que siempre cuando Dios manda a construir algo en la tierra, siempre es de acuerdo a las medidas de Dios. ¿Cierto? Y eso lo vemos en los muebles del santuario, el altar, los altares, el arca del pacto, todo siempre tenía unas medidas. El templo de Jerusalén, todo tenía unas medidas que Dios había indicado. Ahora, eso era el arca cuando yo me imagino que cuando Noé recibió este mensaje, al ver la corrupción de sus vecinos, al empezar a hacer el arca y construirlo, causó la admiración de la gente. Ahora, cada vez que la gente veía el arca que se iba construyendo, iba recordando el mensaje. O sea, no era una lección objetiva, una forma clara y precisa de cómo nosotros, cuando hacemos un trabajo para Dios, la gente puede sacar sus propias conclusiones y elecciones. Así que cada vez que la gente podía mirar el arca de Dios, podía pensar y decir realmente, Noé dice que va a haber un diluvio. Ahora, el punto es que las personas, cuando tú presentas un mensaje, tienen dos opciones. Lo aceptan o lo rechazan. Y eso no hay que tenerle miedo. Noé no tuvo miedo al presentar el mensaje que se le había dado. Estoy construyendo este arca porque Dios va a mandar un diluvio y va a destruir esta tierra. Parecía algo increíble el mensaje, impactante, pero la gente lo rechazó. Y lo interesante es que este primer mensaje lo recibieron la esposa y los hijos y las nueras de Noé. Así que las primeras personas que estaban convencidas de este mensaje eran eran los más cercanos a Noé. Así que eso es algo importante, impactante, ¿no? La madera tenía que ser sacada y se usaban los mismos métodos hoy día para poder talar los árboles y el tipo de madera que había muestra la abundancia, ¿no es cierto?, que había en esa zona. Es importante y es interesante, ¿no?
¿Esta arca fue real? Por supuesto que sí. Aunque no tenemos exactamente el lugar donde el arca está, pero es una prueba de fe, ¿no es cierto? Tristemente en el país donde está el arca no se puede, no permiten el acceso porque es una zona donde árabe, donde las personas no aprueban el cristianismo, ¿no? Y entonces allí fue construida el arca de Dios fue construido y Noé asume la responsabilidad de construir ese gran barco, ¿no? Un gran barco eh, que resultó mucho más poderoso que el Titanic, ¿no es cierto? Ahora, vemos la ingeniería náutica. O sea, como te digo, Noé construyó algo que ya quizás se usaba, que era un barco. Así que el barco era para transportar y a la vez que iba a transportar, ¿no es cierto?, hacia lugares seguros, era un lugar de protección para las personas que iban o podían aceptar a Jesús como su salvador personal. Como te digo, en Holanda y en algunas partes del mundo se han construido réplicas del arca de Noé con las medidas exactas. Había solo una puerta que representaba la salvación de Dios, que representaba a Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, por lo tanto, era la puerta, había una sola que era la salvación. Aún en eso había un mensaje que Noé tuvo que aprender y tuvo que enseñar. Y había una sola ventana que reflejaba solamente la luz del mundo. O sea, había un mensaje cristocéntrico en eso, ¿no? La madera podía también significar la muerte de Jesús en la cruz, porque había solo una puerta y había una sola ventana. Ahora, ¿te imaginas una sola ventana para un gran barco y una sola puerta? Por lo tanto, no había mucha luz. No era que a Dios le encanta la oscuridad, sino que era para reflejar realmente la importancia de aceptar la luz de Dios en nuestras vidas. Así que Noé era testigo de cómo los vecinos eran tan malos y también era testigo del mensaje que Dios le había dado. Noé y no era fácil. En ninguna de las épocas predicar el mensaje de que viene un diluvio o que Jesús viene pronto ha sido una cosa fácil, ¿cierto? Pero el asunto no es verlo fácil, sino es presentar el mensaje. Así que Noé, cuando presentó el mensaje, sabía que la gente tenía dos opciones de elección. Había que tomar una elección. Y eso es importante. Cuando tú presentas un mensaje, las personas tienen dos opciones. O lo aceptas o lo rechazas. Pero en ningún momento no hay, y era una cosa que tenía que ser ya. O sea, o eres de Dios o no lo eres. Noé no dio facilidades de salvación. A veces las personas dan facilidades de información, no, que hay que tener paciencia, que pobrecito, que mira, que esto, que lo otro, no. Simplemente era un proceso, ¿no? Ahora, ¿por qué tenía que construirse un arca? La seguridad no estaba en cuevas, no estaba en casas, no estaba en edificios, porque el mundo entero iba a ser inundado con agua. Así que todos los que no estaban en el arca se iban a morir. Y hasta ahí no vamos a quedar, porque hay que pensar muchas veces en la posición de los líderes, de las personas que somos llamados a predicar que Jesús viene pronto. Fue difícil para Noé de anunciar que iba a venir un diluvio y también era difícil porque la gente tenía que tomar una elección. Lo importante es que Noé usó materiales para ilustrar, ¿no? En la madera, la puerta, tenía un significado de que solamente había una salvación que ellos tenían que decidir. Y tristemente la gente, vamos a ver la próxima semana qué sucede, pero Noé aceptó el mensaje, aceptó el reto, ¿cierto? A él no se le ofreció monedas de oro para hacerlo, él tenía que buscar los materiales, pero Dios le proveyó. Él necesitaba la ayuda de personas que le ayudaran. Sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus parientes estaban con él y ellos tenían que terminar el arca, ¿no es cierto? Que Dios le había dado según la visión y la conversación que había tenido, ¿no? Había muchas cosas en contra para Noé, pero eso no lo desanimó. Él comunicó el mensaje a su familia. Ahora los primeros convencidos eran la esposa y los hijos y las esposas cuando estos se casaron. Así que era un trabajo de familia.
¿cierto? Y recuerda que el arca no era de Noé, el arca era de Dios porque Dios designa, ¿no? Cuando Dios dice las cosas que nosotros tenemos que hacer, nosotros solamente debemos obedecer y usar nuestra creatividad, porque Noé usó su creatividad para construir un arca. Hizo lo que Dios le dijo, pero usó una creatividad de cómo construirla sin romper lo que Dios había dicho. Una sola puerta, una sola ventana, era un lugar muy alto, y entonces había que proveer. Entonces vemos aquí algunas características de Noé que podemos escribir: obediencia, asumir responsabilidades, fe, no temor, era una persona valiente, comunicaba con su familia, aceptaba los retos, ¿no es cierto? Los desafíos, aceptaba los desafíos. Entonces son características que nosotros hoy día debemos tener. En el pasado Noé predicó que venía un diluvio, hoy somos llamados a predicar y enseñar que Jesús viene pronto. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad en la próxima lección. Recuerda que Dios te ama y que Jesús viene pronto.